El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Nuestro mensaje para ti. Nuestro mensaje, educación emocional. Para conocer una propuesta educativa y de educación emocional que se está desarrollando actualmente, invitamos a nuestros escuchas a visitar la página www.up2youeducation.com. Acudimos a este portal para elaborar nuestro mensaje de esta mañana sobre educación emocional. La educación emocional tiene que entenderse de la siguiente manera: partir de la realidad emocional propia de cada persona para favorecer su crecimiento personal. La educación emocional, en el método Up2You, se concreta en 2 pasos. Primero, partir de la realidad emocional para poder conocer en qué situación personal se encuentra cada uno. Segundo, enfrentar a la persona con el dilema del crecimiento, sabiendo que tiene que responder a la pregunta ¿de qué tipo de persona quiero ser? Y dar herramientas para la toma de decisiones. Al poner el centro en el crecimiento, pensamos que el objetivo de la maduración emocional debe dirigirse hacia la adquisición de hábitos, pues ellos están al servicio del crecimiento de la persona. El concepto de hábito necesita ser aclarado. Ordinariamente se usa como sinónimos los términos hábito y rutina. No nos referimos a eso. Entendemos que el hábito es un acto de conocimiento propio de la persona y de gran relevancia, que introduce a la persona a un crecimiento siempre abierto. Los procesos neuropsicológicos que llevan a la adquisición de hábitos se desarrollan en la adolescencia. Y cuando el hábito no es cognitivo, es decir, resultado de una elaboración interior de la persona para reconocer las causas y el objetivo del comportamiento, quedará en mera rutina, comportamiento repetitivo, cuasi maquinalmente. Y las rutinas de comportamientos están asociadas al contexto donde se aprendieron, lo que implica que en otro contexto no se desarrollaría. Si un programa emocional no desarrolla estos hábitos cognitivos, lo que aprendan quedaría ligado al momento de la reunión o a la clase y no alcanzaría su vida diaria. Estos hábitos cognitivos se alcanzan gracias a la actividad interior del alumno, despertando por las actividades y sobre todo por los diálogos del educador. Pero ayuda principalmente el generar pensamiento con preguntas. No se trata de que el profesor añada su reflexión, sino con sus preguntas enfrenta al joven con la realidad. En la adolescencia, este proceso madurativo se hace en un medio estresante, propio del abandono de la seguridad familiar al entrar a una sociedad más amplia y compleja. Educar en esta circunstancia significa ayudar a la gestión del estrés. A esto se tendría que añadir los acontecimientos dolorosos que viven algunos de los niños y jóvenes. Pues bien, un aspecto estresante propio de la maduración adolescente es la frustración. Por ejemplo, cuando el joven descubre que sus padres no son lo que esperaba, o cuando descubre las limitaciones y carencias de los padres. Esta frustración se prolonga a los amigos y a él mismo, pues ni los compañeros son lo que esperaban ni él mismo es lo que esperaba o pensaba. La frustración es esa edad que tiene mucho que ver con el quebranto de las expectativas del joven que vive y una menor referencia a lo que sucede a su alrededor. La frustración es lo mismo que la crisis en la que descubre que la forma de vivir ya no tiene sentido y que hace falta dar un paso adelante. Por eso, la frustración y la crisis son necesarias, pues remiten a la necesidad de crecimiento. Así, la interpretación que el joven realiza de la realidad es fundamental. Preguntarle al joven cómo interpreta la realidad y por qué lo hace así, y si tal vez habría otra forma de interpretarla, ayuda a que el joven pueda hacer valoraciones más globales y certeras. Otra dimensión del estrés es el reto que plantea el sentirse exigido. Este estrés es necesario también para el crecimiento. Hay que hacerle ver al niño que esta exigencia de crecimiento se la pone la misma vida. La vida le urge al joven a que decida cómo se va a situar él en la vida. Interesa resituar todos los acontecimientos en esta dimensión de carácter existencial. Hay que ayudar a los jóvenes a trascender los acontecimientos concretos y hacerles ver que en cada decisión que toman están haciendo mucho más que resolver un problema concreto. Están decidiendo qué tipo de persona quieren ser. Les recuerdo la página donde se pueden consultar estos temas de educación emocional. Es www.up2youeducation.com.
Infofamilia. 4 vías para tener una familia más empática. En un mundo cada vez más hostil y agresivo, es difícil lograr educar en empatía. Pero no es suficiente hablarle a los niños sobre esta virtud y cómo practicarla. Debemos ser ejemplo y liderar esta transformación familiar, que nos impulsa a ir contracorriente y a combatir la dureza de nuestra sociedad con amabilidad, empatía y caridad. Muchas veces repetimos que el cambio en el mundo se logra a través de las familias, pero no cualquier familia. Solo una familia que sepa enfrentarse al mundo con una mirada de comprensión, tolerancia y empatía podrá realizar cambios verdaderamente transformadores. Los padres, como primeros educadores, tenemos la responsabilidad de educar y a la vez ser ejemplo de estas virtudes en cada una de nuestras familias. Aquí algunos tips para lograr que nuestra familia sea más empática. No es suficiente hablar del bien, hay que experimentarlo. En nuestras vidas ajetreadas y cómodas, es difícil como familia encontrar una situación en la que juntos podamos experimentar lo que significa hacer el bien. Es por esto que debemos buscar estas situaciones. Un viaje de misiones o ayuda humanitaria, una tarde repartiendo comida a los ancianos y enfermos, son oportunidades que brindamos a nuestra familia para experimentar el bien. No es solo apuntar a nuestros hijos, es que ellos nos vean en acción y también puedan aprender de nuestro ejemplo. La alegría de dar, compartida en la familia, es doble alegría. No tengamos miedo a las diferencias. Muchas veces creamos para nuestros hijos un ambiente antiséptico, en el que solo se exponen a personas muy similares a ellos. Hay que salir de esta burbuja y animarnos a buscar amistades diferentes, de otros orígenes, credo y capacidades. Nuestra familia se beneficiará mucho de salir de un mundo real y saber aceptar las diferencias de los demás con tolerancia, entendiendo que no todos somos iguales y que debemos entender a los demás para poder quererlos. Una pantalla no cambia nuestro comportamiento. Hoy en día, las muestras más terribles de intolerancia, agresividad y falta de empatía se hacen a través de las redes sociales. Las personas se esconden bajo el seudónimo para expresar opiniones llenas de odio e intolerancia, llevando así una doble vida. Como familias, debemos enseñar a nuestros hijos que esto no es aceptable. Somos la misma persona dentro y fuera de las redes sociales, y lo que hacemos allí, así sea bajo un seudónimo, nos afecta porque afecta a nuestra persona. Los padres debemos ser el primer ejemplo y no caer en situaciones que manifiesten a nuestros hijos que somos distintos en las redes que fuera de ellas. El verdadero cambio empieza dentro del hogar. La única manera de tener una familia empática es que la empatía se practique primero dentro de las mismas paredes. Tendríamos que preguntarnos entonces, ¿se ayudan los hermanos entre sí? ¿Sabemos ponernos en los zapatos del otro cuando está cansado y ayudarle aunque no nos provoque? ¿Somos capaces de ceder en nuestro puesto, ceder en nuestros gustos por hacerle la vida agradable al otro? Son preguntas imprescindibles de contestar si queremos que nuestra familia mire hacia afuera con misericordia. Porque como dice el dicho, la caridad empieza por casa. Lo que se escucha en los pasillos. ¿Cómo fomentan la participación política en tu familia? ¿Qué medios utilizan para decidir el voto? ¿Y cuál consideras que es el papel de la familia en las próximas elecciones? Primero, lo que siempre hacemos es que comparamos la situación del país con el presidente actual y con el presidente que salió. Creo que las cosas principales que hacemos es que hablamos acerca de lo que ha transcurrido a través de la historia para poder decidir cómo se obtuvo el voto en la mujer o los primeros momentos en que dejaron de que un presidente esté durante mucho tiempo, sino que esté paulatinamente. Cómo tenemos toda esa historia y cómo hemos formado todo esto para nosotros mismos tomar en serio el voto y decidir qué es lo que más le conviene al país. Dentro de lo que cabe, los medios que decido utilizar básicamente es ver noticias, leer periódicos, es lo que más utilizamos en mi familia para poder comparar lo que ha pasado antes a lo que ha pasado actualmente y lo que está pasando y lo que va a pasar.
Y bueno, los papeles más importantes que vamos a considerar en las próximas elecciones es qué ha hecho visualmente el gobierno en nuestro país, principalmente en nuestro estado, debido a que hay muchas desigualdades, hay muchos problemas que en la actualidad están viéndose reflejados, pero que creo que si razonamos un poco más en el voto, investigamos más, entramos a los recursos necesarios que nos están proporcionando y leemos detalladamente cuáles son las propuestas de cada candidato, vamos a poder elegir bien el que sea nuestro próximo gobernador. Bueno, pues en mi familia fomentan la participación política en base a que tenemos que saber todo sobre los políticos, tenemos que saber nuestros derechos para que sepamos cuándo los cumplen y cuándo no. Los medios que utilizamos para decidir el voto sobre todo son en noticias, pero tienen que ser noticias que tengan una fuente confiable, no cualquier tipo de noticiero. Y pues investigando igual por nuestra propia cuenta en internet o ya sea en páginas. El papel que toma la familia es sobre todo en la educación hacia nosotros e informarnos acerca de todo lo que pasa. Pero bueno, la política es muy importante para nuestra familia, pero o sea, cada quien decide por su cuenta, ¿no? La verdad, sí influye un poco, pero no mucho. Pues a veces sí, en un principio cuando tenía 18 años, sí influía pues un poquito más mi papá, pero ahorita ya que tengo 24 años, pues ya decido yo, ya hago lo que yo quiero, ¿no? O sea, decido por tal persona, investigo y veo qué participaciones ha tenido. Bueno, los medios que utilizo para votar, pues básicamente pues me fijo en las noticias, me fijo en los periódicos, también en internet, pero principalmente voy buscando qué es cada candidato y ya veo mi elección. Bueno, pues en base a la educación, en base a lo que hagan alrededor, ¿no? Por ejemplo, la inseguridad que existe aquí en Puebla básicamente pues es un tema muy importante, porque pues en Puebla antes era muy tranquilo y ahorita sí ya ha cambiado muchísimo, entonces siento que el gobierno debería cambiar eso básicamente aquí en Puebla. Pues mi papá, que es como el jefe de la familia, hace que pues todos empecemos como que a conocer cuáles son las, como, no sé, o sea, lo que ofrece cada partido, cada persona del partido, y que conozcamos un poco de cada uno. Entonces así pues hace que sepamos a qué nos vamos a enfrentar y ya es elección de cada quien por qué partido se va. Pues todos, o sea, vemos la tele, leemos el periódico, las noticias en internet, con el celular, todo eso. Y pues vamos a votar todos. Mi papá, bueno, yo creo que eso es como importante para todos, o sea, todos se nos hace importante votar, pues es parte de las decisiones que como ciudadano tenemos que hacer, entonces pues votamos todos. Bueno, pues mi familia la fomenta mediante la radio, escuchando los podcasts de cómo ha ido todo el informe de gobierno, así es como fomentan la participación política. Y para el voto, pues la televisión, que yo siento que es el medio más influyente, y vaya, es muy importante que en las futuras generaciones, y pongo mi ejemplo, si yo llego a tener hijos, pues sería muy importante desde pequeños fomentarles esa educación, esa participación política, ya que en nuestro país, y al igual que en el resto del mundo, el voto es sumamente importante. Nuestro tema del día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el programa Familias Caminando. Hoy, tenemos la presencia de el maestro Valente Tayabs. Él es director de la Facultad de Política y Gobierno. Muchas gracias, Valente, por acompañarnos. Y como todos los lunes también está aquí Dani Terulle con nosotros para... Buenos días.
buenos días, para dirigir, para tocar algunos temas de familia que son muy importantes y que nos interesa platicar con toda nuestra audiencia. El día de hoy, Valente nos acompaña porque, como ustedes saben, próximamente tendremos elecciones en Puebla y, bueno, quisimos poner este tema en la mesa de, pues al final la familia, ahorita Valente nos los va a explicar, pero tiene un papel importante, ¿no? Muy importante en estas elecciones. ¿Y qué les parece si para iniciar, bueno, te agradecemos, Valente, que estés aquí, y te pediríamos si nos puedes dar como contextualizar qué va a pasar en Puebla, cuándo son las elecciones, todo lo que nos pudieras decir un poco antes de decirnos cuál va a ser el papel o cuál será el papel de la familia, si nos puedes contextualizar en el tema de las elecciones, qué es lo que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde nos perdimos? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Cristi, Dani, por la invitación. Es un gusto poder platicar, sobre todo poder cruzar dos aspectos determinantes en nuestra vida social, ¿no? Que es la cuestión de lo político y cómo la familia finalmente también es no solamente un actor, sino debe de ser, ¿no? Un factor determinante en lo político, ¿no? Desde la formación como en la participación, ¿no? Y bueno, un poquito haciendo apelación a lo que me piden, el 2 de junio, domingo 2 de junio, vamos a tener elecciones extraordinarias. Esto quiere decir que no es en el marco del periodo constitucional, sino que todos recordarán, y lo digo todos porque todos los poblanos lo sabemos mejor que nadie, lo que pasó en diciembre pasado, donde la elección, la gobernadora ya constitucional, Marta Erika, pierde la vida junto con su esposo. Y a raíz de esto, digamos, en la ausencia de un gobernador en los primeros 2 años de su periodo, se tiene que convocar nuevamente a elecciones extraordinarias para nombrar a un nuevo jefe del Ejecutivo. Esto quiere decir que se nombra a un interino, que es el caso del actual gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, y que está en funciones hasta que el nuevo gobernador constitucional y electo vuelva a ocupar ya la plaza de ejecutivo, ¿no? Entonces, esto pues moviliza nuevamente a los partidos políticos, moviliza nuevamente a la sociedad, al Instituto Electoral, y con la particularidad de que, siendo una elección local, no la organizará el Instituto Electoral del Estado, sino la traerá el Instituto Nacional Electoral. Esto porque el papel que tuvo el Instituto Electoral Estatal estuvo muy entredicho, es decir, hubo irregularidades, hubo procesos donde los mismos partidos solicitaron que no fuera el juez el Instituto Electoral, sino que directamente el Nacional. Entonces esa es la única diferencia, y que bueno, evidentemente pues no había pasado ni un año cuando nuevamente estamos eligiendo gobernador, algo que en la historia reciente política de Puebla no habíamos visto, no nos había tocado. Entonces son tiempos difíciles, son tiempos complicados de definiciones, de incertidumbres, y ahí entonces la familia juega un papel clave, ¿no? en lo que va a ser el futuro político de nuestro estado. Okay. A mí un poco como para que ubiquemos, ¿nos puedes hablar de quién está de candidato? Un poco, no sé si se pueda, si la historia, o como para saber por quién las familias en Puebla tenemos la opción de votar. Sí, por supuesto. Primero decir que vienen estas elecciones y estos candidatos de, digamos, momentos un poco difíciles y también atípicos. Es decir, por un lado el candidato de la izquierda, de Morena, Luis Miguel Barbosa, repite como candidato, y bueno, pues esto no fue sencillo tampoco como muchos lo hubiéramos creído, de que habiéndose dio el candidato y el porcentaje de votos que sacó, evidentemente el Instituto Político Morena pues lo ratificaría. No fue así, tuvo que nuevamente pasar un proceso interno muy cuestionado todavía en tribunales, cosa que digamos es a nivel nacional también un factor de destabilización para Morena, que no lo había tenido en su historia, y que bueno, todavía tiene sus consecuencias, aunque digamos ya hace unos días hubo ya
un tema de reconciliación, de una fotografía que en apariencia nos diría que ya está todo en orden. Arreglado. Yo no lo creería tan así. Y por otro lado, bueno, el PAN y los partidos de coalición que fueron con Marta Erika, también, digamos, quedaron un poquito en este grupo político llamado morenovallismo, desarticulados, ¿no? Divididos, y entonces el mismo PAN, que tampoco tiene como instituto una pues articulación o una integridad institucional como en el pasado lo tuvo, pues no había un natural, no había liderazgo que pudiera alzar la mano y decir claramente, pues vamos con él, sino que tiene que buscar un candidato externo, ¿no? Le llamamos en política un outsider, un candidato de perfil más ciudadano, que logra finalmente agrupar a esta coalición nuevamente. Sí, logra conciliar, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, en apariencia realmente no ha sido sencillo también para Enrique Cárdenas, que es el candidato que estamos hablando. Y finalmente el PRI, que bueno, un PRI muy disminuido, un PRI en muchos analistas políticos después de la elección del año pasado federal dicen pues en vías de descomposición o de extinción. Un candidato que no es ciertamente el de mayor liderazgo dentro del propio PRI, sin embargo sí en esta coyuntura es el que logra integrar a los pocos grupos de poder que quedan al interior del instituto, que es Alberto Jiménez Merino. Hablan un poquito de la historia de cada uno. Bueno, pues Luis Miguel Barbosa, el de Morena, pues había sido presidente del Senado, ¿no? Por el PRD. Posteriormente y después de un cuestionado proceso de integración a Morena, lo adoptan, ¿no? Y no solo lo adoptan, sino que también lo nombran candidato para la elección del 2018, ahora 2019. Y bueno, pues él pues sí es poblano, de la Mixteca, de la zona de Tehuacán, donde tiene influencia importante, hay que decirlo. Y que bueno, pues él finalmente es alguien que ha hecho carrera política no en la electoral, sino más bien desde lo institucional, es decir, desde los partidos. Y desde ahí ha ocupado posiciones plurinominales en Congreso del Estado, Congreso de la Unión y el propio Senado, ¿no? Entonces es un poquito su background. De Enrique Cárdenas. De salud, ¿no? Pues sí, de salud es un tema que ha estado muy presente en la opinión pública, ¿no? De si realmente tiene las condiciones como para poder soportar, ¿no? La presión y lo que implica un cargo como gobernador durante el tiempo, ¿no? Y pues muchos, bueno, es real, ¿no? Él sufre de diabetes desde hace varios años. Sí. Incluso pues una de sus extremidades no cuenta con ellas. Y bueno, pues sí hemos visto a un Luis Miguel Barbosa disminuido físicamente, muy apoyado por su esposa, un poco ahí ya metiendo el tema de familia, es de destacar, ¿no? Que digamos su esposa lo ha acompañado durante toda su trayectoria política y ahora en campaña pues es su brazo derecho y además su muleta, ¿no? En sentido metafórico y real, y ¿no? real. Exactamente. ¿Tiene cuántos hijos? Sí, no sé cuántos hijos tiene, pero sí, al menos tiene los que conozco, una chica y un muchacho, ¿no? Y bueno, sé que también lo acompañan en actos de campaña y han tenido ahí alguna de posición, pues no sé si clave, pero sí en redes sociales de apoyo a su padre, ¿no? En cuanto a Enrique Cárdenas, bueno, Enrique Cárdenas pues es un académico de toda la vida, ex rector de la UDLAP, y que pues siempre ha estado, digamos, más en el mundo de lo académico, ¿no? Fue también director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, su última participación es en la Universidad Iberoamericana también como docente de economía, y apenas hace como 2 años decide entrar un poquito al juego de lo político. De la política. Funda un movimiento que se llama Sumamos, que es un movimiento ciudadano con fines políticos que busca un poco la promoción de la cultura política democrática y un poquito ser un factor diferente a los partidos tradicionales. Entonces de ahí, digamos, él viene o sus propuestas se constituyen. Y bueno, pues él, digamos, su experiencia desde la política, desde la academia, la quiere atraer hacia lo político.
y es alguien que trae un discurso obviamente más estructurado, más elaborado, más pensado, pero que quizá eso no necesariamente sea un factor de conecte con el electorado promedio, ¿no? O sea, en los ámbitos especializados, la gente un poco más preparada entiende bien la propuesta, los alcances, quién es Enrique Cárdenas, no así quizá el electorado en su mayoría, ¿no? Que lo ve como alguien, en palabras de nuestro presidente Fifi, ¿no? Él como su familia, también veo mucho que él sale con su esposa en la mayoría de las fotos. Sí, o sea, él, digamos, siempre, no solo desde ahora que está en lo político, sino desde antes, siempre ha estado muy acompañado de su esposa. Un matrimonio de muchos años, la verdad que también hay que decirlo, muy consolidado, que los ves y transmiten finalmente, pues, cariño, transmiten esta unión, ¿no? Integración familiar. Conozco que tiene 2 hijas, no sé si tenga algo más, otro hijo, no sé, pero a 2 de ellas sí las conozco, las ubico. Y bueno, es una familia muy integrada, una familia, digamos, muy común, muy nuclear, ¿no? Y también, pues una de sus hijas también es economista, ¿no? Sigue los pasos de sus papás, ¿no? Y bueno, realmente en esto un poquito tiene su fortaleza Enrique en el apoyo que también tiene de su familia. Y finalmente pues está Jiménez Merino del PRI, quien ha sido, bueno, su trayectoria también es académica, más en el tema no de la economía, sino él en la agronomía. De hecho fue rector de la Universidad Nacional de Chapingo y un poco su propuesta política ha sido más de funcionario que de político y ha ocupado cargos en gobiernos del PRI en temas rurales, ¿no? De campo, de desarrollo social, en fin. Y él también, digamos, tiene una familia integrada, aunque, digamos, se deja ver menos, también porque ha sido menos mediático que los 2 anteriores, pero sí se deja ver en actos públicos con su esposa, con sus hijos, y vaya, en ese sentido también maneja mucho el discurso de la familia, y pues también ha ocupado importantes cargos como diputado local, diputado federal en más de una ocasión, secretario de Estado aquí en Puebla, en temas, como les decía, siempre vinculado al campo, al desarrollo rural, ¿no? Pues está interesante que 2 exrectores, ¿no? Sí. Más en el ámbito de la educación y del contacto con la juventud. Entonces, yo sé que Enrique Cárdenas es un poco pues conocido por muchos que pasaron en los momentos donde él estaba. No sabía que también de parte del PRI había un candidato exrector, que bueno, eso también implica una sensibilidad en las nuevas generaciones, ¿no? Una sensibilidad en saber los jóvenes cómo piensan, qué les mueve, y esa es una parte pues interesante, que creo que es algo nuevo, ¿no? ¿O no? No soy muy política, pero sí, como que no se había visto. Ya habíamos visto académicos incursionando en la vida política, por ejemplo, Enrique Doher fue rector de la UAP, después presidente municipal, y de ahí pues has buscado ser gobernador, ¿no? Como en la elección anterior del año pasado, pues él fue el candidato del PRI, y otros más, ¿no? O sea, realmente nunca ha estado tan desligada la academia de la política. Lo que sí es importante es, digamos, el contraste de perfiles, ¿no? Por un lado, pues, una gente muy preparada académicamente hablando como Enrique, con doctorados en el extranjero, estancias de investigación en universidades top 100 del mundo, en fin. Jiménez Merino, que aunque, digamos, su trayectoria no ha sido netamente académica, está más bien en lo político, más como funcionario, pero sí con agendas muy específicas, ¿no? Por un lado, Enrique en temas, pues sí, social, no es académico, es más, hay cuestionamientos a que no tiene ni el título de licenciatura de abogado,
o al menos no en el Registro Nacional de Profesiones, y tampoco es que lo haya presentado o haya dicho lo contrario. Y bueno, pues también no es alguien que tenga como una agenda muy específica, que digamos sea un experto en esto o el otro, no, más bien es alguien de partido, es alguien institucional que ha hecho su trayectoria en los institutos políticos en los que he estado, ¿no? Más de gente, más del contacto. Sí, más en el, digamos, lo tradicional, ¿no? El político que es militante, que está ahí todo el tiempo haciendo política, haciendo trabajo, digamos, pues de siglas, ¿no? Okay. Muy bien. ¿Te parece que nos vamos a un corte y podemos regresar con lo siguiente? ¿Qué papel tiene la familia en todo esto? Y como quienes ejercemos el voto, ¿qué es lo importante que debemos de considerar para esto? ¿No? Perfecto. Entonces, si quieren... Vamos a un corte y regresamos. En México, la leucemia es la principal causa de muerte por enfermedad de niños de 5 a 14 años. En UPAEP queremos transformar esta realidad. Un grupo de estudiantes de diferentes posgrados estamos desarrollando un proyecto que busca identificar nuevos marcadores moleculares de leucemia. Esta investigación es conducida por la doctora Rocío Baños del Centro de Investigación Oncológica Una Nueva Esperanza UPAEP. Con este proyecto participamos en 2 convocatorias. La primera en la Universidad de San Diego, la cual nos sirvió mucho para afinar nuestro proyecto. La segunda fue en Tsinghua University, en China, donde concursamos 67 equipos de todo el mundo y solo pasamos 11. Trabajamos mucho durante 2 semanas y al final valió la pena. Resultamos ganadores del primer lugar y obtuvimos apoyo para seguir con nuestro proyecto. Mi historia se transforma con cada acción que emprendo. Aún me falta mucho por contar. Soy David y soy UPAEP. Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Puebla FM. UPAEP presenta. Bueno, pues regresamos al programa Familias Caminando. Está con nosotros el maestro Valente Tayabs, que decíamos que él es director de la Facultad de Política y Gobierno aquí en la UPAEP. Y él nos hizo favor ya de darnos como todo un panorama de las próximas elecciones. Ya nos habló un poco de cada uno de los candidatos. Y nos quedamos con una pregunta que Dani hizo. ¿No las podías repetir, Dani? Bueno, primero que nada, ¿qué nos toca a las familias, no? ¿Cuál es el papel de las familias en estas elecciones? Y no nada más en estas, sino en general. ¿Cuál es nuestro papel? ¿En qué nos tenemos que fijar para esas elecciones? Pero si quieres, primero, ¿cuál es el papel de nosotros como familia? Claro. Bueno, pues que todos sabemos que la familia es el primer agente socializador. O sea, en la familia nosotros aprendemos a integrarnos a la sociedad, aprendemos lo que es la vida social, ¿no? Y esto es muy importante porque si la familia no tiene una formación política, la experiencia política de la persona va a ser deficiente y entonces su integración política a la sociedad va a ser deficiente. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy en día. Porque las familias lo que platican de política, o una de dos, o es todo está mal, ¿no? Mejor ni hacemos nada, ¿no? Son 3 escenarios, ¿no? Efectivamente, no hace, todo está mal, ¿no? ¿Para qué participar? Desincentivas esta parte. O por otro lado es, no, el PRI es, o el PAN, o Morena, y entonces crecemos con ideas de estos son los buenos y los otros son los malos, ¿no? Y el tercer escenario, donde es no participar, ¿no? Aquí no se habla de política, porque ¿para qué conflictuarnos, ¿no? Conflicto. Ni política ni religión, ¿no? No se toca en la mesa. Si quieres llevar bien la comida. La comida, ninguna de las dos, ¿no? Y en los 3 escenarios la familia es determinante, pero también son 3 escenarios que no construyen, ¿sí? Sí, claro. Pero son los más comunes también, hay que decirlo. La familia entonces aquí tiene un papel determinante como agente socializadora de formación de cultura política, pero no cualquier cultura política, sino tiene que ser democrática. Las familias tenemos que ser democráticas.
¿sí? Y la democracia se aprende como forma de vida en la familia. Claro. Y entonces ahí es donde las familias tenemos que formarnos, ¿no? También yo tengo familia, en esta perspectiva. Esto quiere decir desde la importancia de la participación, la importancia de también la definición de roles, de responsabilidades por roles y responsabilidades compartidas, de la importancia de la participación en la sociedad, desde el salón de clases, en el club, en el coro, en fin, donde nos toque participar desde chicos, ¿no? O ya como adultos, y los padres poner el ejemplo, ¿no? Es decir, cumplir como ciudadanos, enseñar a ser ciudadanos a nuestros hijos en lo primero elemental, que es en los deberes, ir a votar. Las tareas cotidianas. Entonces, que nos acompañen a Qué la bien, casilla, ¿no? Por ejemplo, yo a mi hija la llevé en la elección del año pasado y estaba feliz, ¿no? Y ella le dije que cruzara se iba a equivocar, le dije, no, es que aquí hay un pajarito, un tucacito. No, hija, jamás, no. Bueno, son anécdotas, pero ese tipo de cosas que son experiencias significativas desde chicos que los van determinando a su vida adulta como ciudadanos, pero también enseñarles que en esta parte de democracia somos sujetos de derechos, pero también de obligaciones, que de repente es la parte que falta, ¿no? Entonces, aquí, volviendo un poco a los 3 escenarios que son los comunes en la experiencia política de las familias, pues hay que informarnos, es decir, no es le huyo a la política porque esto nos trae problemas, no. O sea, esa es la mala comprensión que tenemos de la idea de lo político, ¿sí? Que lo político lo vinculamos con corrupción, lo vinculamos con cosas turbias, con problemas. Nada más alejado del sentido real de la política. Los defectos de la política, ¿no? Así es. La política es por excelencia un instrumento para la resolución de problemas. Y para llevarnos al bien común. Exactamente, para la construcción del bien común. Y eso no lo aprendemos en la familia, no nos lo dicen. Entonces crecemos con una visión distorsionada de la política, donde es mejor no hablar de ella o oírle o casarnos con una idea política, lo cual tampoco es sano. No, o por herencia, ¿no? Exacto. Mi familia toda la vida le ha ido a tal, entonces pues por herencia, pues pero yo le voy. Sin ningún razonamiento. Exacto, sin yo decir, a ver, no, depende del candidato, depende de la historia, y depende también que comulgue con mis valores familiares, ¿no? Así es. Que yo creo que eso es lo que vale la pena poner en la mesa. Poner en la mesa, a ver, sí, la familia es la primera comunidad, ¿no? Donde se hace política. Así es. Entonces no es ajena. Entonces es la primera comunidad donde, como dices, se ejerce liderazgo, se ejerce la democracia, se ejerce el diálogo, se ejerce la comprensión y puedes tú opinar una cosa y yo otra. Y ahí está el poder llevarnos. O sea, es la primera escuela que nos enseña cómo tenemos que comportarnos afuera, en la sociedad, ¿no? Entonces, sí es súper importante el que primero se maneje dentro de la casa y que se traiga a la mesa como uno de los temas importantes y que se dialogue. A mí también en las elecciones pasadas ya tengo 2 que son más adolescentes y pues mentiras, ¿no? A ver, ¿y cuál es el mejor? ¿Y qué opinan? Entonces, en las comidas familiares, bueno, se ponía padrísimo porque, bueno, en la familia política, pues hay una fuerte tendencia. Entonces, era escuchar y era ver las opiniones y después en casa, aterrizarlo y decir, a ver, pero ¿por qué no? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? ¿Y qué miedo? ¿Y qué susto? ¿Y qué? ¿No? Todos los sentimientos y todo... toda la proyección, pero no nada más los adolescentes, sino también los más pequeños. ¿Cómo? Pues bueno, ven los carteles, ven, oye, ¿y quién es ese? ¿Y qué quiere decir gobernador? ¿Y qué quiere decir diputado? ¿Y qué? Entonces empiezas tú, pues, a explicar, pues a la política, ¿no? Entonces yo creo que, al contrario, una de las estrategias que debería de pensar los políticos es entrar a las familias, porque creo que ahí tienen un semillero, ¿no? Un nicho, pues importante y
y el ver y pensar durante su gobierno en las familias, yo creo que ahí radica el convencer o no convencer. Esto que dices es clave porque en la medida que las familias entendamos esto, vamos a saber pedirles y exigirles a los candidatos y al mismo gobierno que ellos se deben a las familias, ¿sí? No las familias nos debemos a ellos. Uh-huh. Eso es como un primer planteamiento. El segundo es también, donde la familia tiene que también verse reflejada en las propuestas. Porque el político piensa en maximizar todos son votos. No te ve a ti como Dani, como Cristi, sino te ve como un voto, 2 votos. El voto de la mujer, voto del sector. Y entonces, desde ahí ya también hay una distorsión del entendimiento de lo político. Claro. También hay que educar a nuestros políticos. Entonces, cuando tengamos oportunidad de estar frente a un actor político, frente a un gobernante, recordarle esto. Es decir, estás frente a personas, ¿no? Sectores, estás frente, y sobre todo, la familia, ¿no? En la familia hay muchas expresiones, todos, hay diversidad, hay una serie de cosas, y que cada una atiende distintas necesidades. No es lo mismo un joven que un adulto mayor, que un niño. Sí, pero en el fondo todos conviven y coexisten. Todos juntos hacemos la familia, ¿no? Entonces se tiene que favorecer como tal la perspectiva de familia. Porque además déjenme decirles, algo que no se dice mucho, pero que así debería de ser, y recordarlo sobre todo los actores políticos, es que la familia te puede ayudar a gobernar. Exacto. Te puede ayudar, te conviene, por supuesto, a la gobernanza, a la gobernabilidad, ¿sí? Por un lado, el que te señala, pues, dónde están los problemas reales, ¿no? De la sociedad, es en la familia. Exacto. Ahí es donde se manifiestan. Entonces, un diagnóstico a la familia es un diagnóstico a la sociedad. Uh-huh. Y ahí, pues, se vuelve más fácil para el gobernante decir, bueno, pues, que tengo que atender este aspecto porque esto va a beneficiar. Pero como muchas veces no son cosas que se ven, que se palpan. Sí, claro. No es el puente, no es el estadio, la carretera. Entonces se van más por el otro, porque el otro pues, sí se ve, sí se palpa, sí pongo mi plaquita, y entonces huyen. La construcción se ve a larga distancia. Exacto, y el impacto y los beneficios, bueno, pero realmente el sentido del bien común no está tanto en eso, sino está en el bien ser y bienestar, ¿no? Y en este sentido, pues es en la familia donde se debe de ver. Y entonces ahí es donde de repente ya no les es tan atractivo. Pero también es nuestro papel como familia recordarles esto. Y decir, bueno, ¿y qué propones para esto? ¿Qué propones para el otro? ¿Cómo ves a la familia? ¿Cuál es tu visión, tu perspectiva de familia? Uh-huh. Y ahí creo que el UPAEB es el único que lo ha hecho. Hay que decirlo categóricamente. Nuestra universidad es la única institución en Puebla que lo señala, y lo ha señalado el año pasado, que fue las elecciones, vinieron los 3 candidatos. En ese entonces, paz descanse, Marta Erika, Luis Miguel Barbosa y Enrique Doher vinieron. En el contexto de un evento de familia que hubo acá. Y entonces, ¿cómo ve la familia? ¿Cuál es un poquito su apuesta, su perspectiva, ¿no? Y entonces, en la medida que entendamos cuál es esta perspectiva de los candidatos o de los políticos, entonces entenderemos qué nos espera con una u otra alternativa, ¿no? Yo sí tengo la teoría de esta parte de analizar qué piensan de la familia para ver cómo va a ser su gobierno, ¿no? Y ver también un poco o mucho cómo es su familia. Porque ese es el reflejo de lo que va a ser. Si no eres después, capaz, ¿no?, de gobernar una familia, exacto, de dirigir, de conciliar, ¿no?, de llevar a bien una familia, mucho menos vas a ser capaz de llevar una sociedad. Uh-huh. Entonces, sí creo que ese es un primer elemento que como electores y como jefes, tenemos que ver, tenemos que ver cómo están sus familias. Si están integradas, tienen buena comunicación, si están finalmente en una condición pues como nos gustaría a todos como sociedad. Es el reflejo de lo que va a ser su gobierno, ¿no? Oye, Valentín, yo quería preguntarte, tú ahora en las propuestas que ves en estos 3 candidatos, ¿ves tú esto que dices de la perspectiva familia? ¿Hay alguien que lo esté impulsando más? ¿Nadie? En general, ¿cómo ves este No tema? Hay alguien que tenga una agenda así abiertamente de familia, ¿no? No la hay, porque les digo, los políticos ven sectores, uh-huh, ¿no?
Entonces no ven una integración, no ven un todo, sino ven los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los ven por campo, separado. Exactamente. Entonces las propuestas que hasta ahora ha habido son más en ese sentido, ¿no? Entonces invitarlos a que hagan Exacto. propuestas concretas, viendo o exigirles que a la familia como tal. hagan una propuesta específica respecto a la familia, ¿no? Que muchos de ellos dicen, no, eso se ve hasta que está el DIF, y el DIF está para eso. No. Pues no, pobre DIF, no le da... Bueno, no le da ni pues, respuesta. Exacto, ni la gente, ni... No. Entonces ahí pues hay que comprometerlos en los distintos espacios, foros que tengamos, hacernos notar como familias y decir, aquí estamos, somos realmente aquí donde se discute de esto, donde finalmente podemos tener, y ellos que nos vean así, ¿no? Y si ellos se enteraran de esa fuerza, ¿no? Yo no sé quién los asesora, pero también hay conveniencias y también hay detrás muchas cosas más, ¿no? Así es. Pero bueno. Creo que ya no tenemos mucho tiempo, pero ¿qué te parece si para terminar nos das como alguna recomendación de qué tendremos que hacer de aquí a que sean las elecciones, el día de las elecciones, a las familias, así como algunos tips claros y concretos? Pues el primero es ir a votar en familia. Exacto. Okay. ¿Sí? O sea, ir juntos porque eso es testimonio. Y les digo, si tenemos hijos chicos que nos acompañen, que nos lleven, que se acostumbren, que vean normal vivir en democracia, ¿no? Al menos en el electoral, y la participación. Entonces, pues no es de que la mamá, el papá por un lado, no, vamos juntos a votar, porque eso es importante. Llevar sobre todo a los hijos adolescentes, los que van a votar por primera vez, a explicarles y que te acompañen, ¿no? No de que vayas solo, no dejarlos, hay que todavía ahí en ese momento ir, ¿no? El segundo es ¿no? Hay que analizar, meternos a sus páginas de internet, las propuestas, y ver cuáles son compatibles con mi familia, con mis valores, con mi visión de lo que quiero como sociedad, ¿no? Para mi familia. Y el tercer elemento, pues es ¿no? La medida de lo posible exigirles que construyan alguna propuesta específica para la familia. Todavía estamos a tiempo, todavía hay un mes de elección. Entonces, pues escríbanles por redes sociales, si tenemos oportunidad, como ha sido acá en UPAEP, que vienen, ¿no? Pues pedirles específicamente, y la cuarta que le diría, pues veamos cómo está su familia de cada uno de ellos, ¿no? Si están integrados, si tienen comunicación, si tienen diálogo, o son roles, porque también ahí vemos el autoritarismo, ¿no? O sea, un jefe de familia que subordina a toda la familia y no hay diálogo, y entonces hay miedo, pues entonces eso es lo que nos va a esperar, como estilo de gobierno, como estilo de liderazgo, ¿no? Súper. Y definitivamente creo que lo que no debemos hacer es no involucrarnos, no pensar que ya todo está perdido, ¿no? Más bien pues hay que hacer, me parece, nuestra parte, y ya si cada quien hace su parte, y es nuestra responsabilidad, ¿no? Creo que la peor actitud es estos escenarios que dices, ¿no? De pues ya no hagamos nada, todo está perdido, porque al final pues luego cómo podemos exigir si no participamos y si no estuvimos involucrados en estas actividades. Sí, la familia tiene mucho miedo al conflicto siempre, o al menos eso nos han enseñado, evitar el conflicto en la mesa, evitar el conflicto. No, el conflicto te hace crecer. Exactamente, y es natural al ser humano, ¿no? O sea, pero la política es la herramienta que nos ayuda a resolver el conflicto y que no escala violencia. Entonces, a la medida que aprendamos a hacer política en la casa, vamos a aprender a hacer política afuera. Entonces, eso es importante, que salgan la nueva clase política, la nueva clase de dirigentes desde familias con esta nueva perspectiva. Entonces, no hay que tener miedo a platicar de política, no hay que tener miedo a disentir, porque eso también es importante. Esto es democracia. Puede que una familia, la mamá esté a favor de un candidato y esto no está mal. No está mal. No, al contrario. Sí. Okay. Pues muy bien. Pues muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Valente, por estar aquí. Fue una plática muy interesante y bueno, yo aprendí muchísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y Dani, muchas gracias. No sé si tengas algo más. No, nada. Nos vemos el siguiente lunes. Nos vemos el siguiente lunes en el programa Familias Caminando. Muchas gracias, Valente. Gracias por estar aquí.